una lesión de la mucosa gástrica o duodenal que penetra desde la muscularis mucosae hacia más profundo, ¿no? Y que puede llegar hasta la serosa, ya habiendo otras complicaciones. Se presentan alrededor de la úlcera fenómenos de inflamación y de necrosis, que es como lo vamos a ver en la endoscopía. Y su localización más frecuente es en el estómago y en el duodeno, aunque también pueden haber úlceras pépticas en el esófago, causando también estenosis esofágica. Las úlceras pépticas pueden llevar a que se presente las complicaciones, como ya hemos dicho, es el sangrado, que es la complicación más frecuente, la perforación y otras emergencias más como la estenosis y la peritonitis, ¿no? Se desarrollan con mayor frecuencia en la unión del cuerpo con el antro, en la unión gastroduodenal y en la vecindad del estómago con el esófago, en la parte final del esófago. Las lesiones se diferencian en que las menores de 5 milímetros se llaman erosiones y cuando son mayores de 5 milímetros son las úlceras. Generalmente las úlceras son más profundas y las erosiones son más superficiales. Las erosiones solamente son denudaciones de la mucosa, en cambio en las úlceras sí ya son de la muscularis mucosae para más profundo, ¿no? Esa es la gran diferencia cuando vemos lesiones en las endoscopías. La localización, como ya hemos dicho, ¿no? Acá cerca del esófago con el estómago, en la unión del estómago del cuerpo con el antro, y aquí postpilórico inmediato en el duodeno, ¿no? Esos son a través de las capas, como ya hemos dicho. Epidemiología. En realidad esta es una patología bastante frecuente. La úlcera péptica o la enfermedad ulceropéptica en realidad tiene bastante prevalencia dependiendo de las poblaciones y de las edades. En población en general la prevalencia es de 5 a 10%, que en realidad es bastante, ¿no? En los últimos años hay una disminución en la frecuencia de la úlcera duodenal comparada con la gástrica. Y hay predominio de hombres. La úlcera gástrica es más frecuente en edades más tardías y la úlcera duodenal en edades más jóvenes, ¿no? Entre la fisiopatología, entonces siempre, como en toda enfermedad, hay un desbalance, ¿no? Un desbalance entre lo que son los factores defensores y lo que son los factores agresores, ¿no? Por ejemplo, los niveles altos de gastrina. La gastrina, como ustedes saben, es una hormona que estimula la producción de ácido. Y los niveles de pepsinógeno elevados también de pepsinógeno 1. Entonces, la úlcera duodenal generalmente es por hipersecreción gástrica y de pepsina en reposo. Y la úlcera gástrica, más bien, es por falla en la mucosa, o sea, por falla en las capas protectoras, en la denudación del moco, ¿no? Esta es una etiología multifactorial. En realidad aquí tienen que ver mucho la parte de la predisposición familiar o genética, la parte del estrés, aquí como dice, pero el 95% es provocado por dos cosas importantes: el Helicobacter pylori y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Como ven ahí, más o menos el 95%. Esta es una figurita del Helicobacter pylori, que es un bacilo con sus cilios, ¿no? Y aquí más o menos la ingesta de AINES. Últimamente, como ustedes saben, la población que es más añosa, entonces tienen más enfermedades degenerativas. Entonces es mucho más requerido usar antiinflamatorios, sobre todo para enfermedades articulares, ¿no? Entonces, cada vez más las enfermedades por AINES han aumentado. Y como vamos a ver, las complicaciones es la úlcera y también posiblemente un sangrado digestivo. En la úlcera duodenal, el 90-95% es por el Helicobacter pylori. Y en la úlcera gástrica, en realidad no es tanto.
Entonces, cuando nosotros descubrimos una úlcera duodenal, es casi muy probable, casi en el 100%, de que la causa sea el Helicobacter pylori. Y a veces ya ni le hacemos la prueba del Helicobacter pylori, entonces le damos el tratamiento del Helicobacter pylori a un paciente con úlcera duodenal. En cambio, en úlcera gástrica, ahí la cosa no es tan contundente, entonces solamente de un 70-80% es por Helicobacter pylori, hay un 25% que puede ser por AINES, y hay otro porcentaje que es pequeño, que puede ser también, por ejemplo, como ya lo han visto de repente en la clase anterior, una neoplasia precoz de un cáncer gástrico, o de repente un linfoma, ¿no? Un adenocarcinoma o un linfoma, que se pueden presentar como úlceras pequeñas al inicio de tipo péptico, pero no es péptico, ¿ya? Entonces, pero son la minoría, como ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, como ya hemos visto en la etiopatogenia, el aumento de los agentes agresores, que son el Helicobacter pylori, el ácido clorhídrico, ¿no? La gastrina, la pepsina y la ingesta de AINES. Y la disminución de los agentes protectores es la disminución del bicarbonato, las prostaglandinas, sobre todo E2, y la disminución de la producción de moco, que ahí también tiene mucho que ver los AINES, ¿no? Por la ruta que ustedes saben de lo que bloquea, ¿no? El Helicobacter pylori, como seguro ya lo han visto en otra clase, hay un 10% de personas infectadas a nivel mundial, de las cuales un 90-100% van a desarrollar úlcera duodenal y un 70-90% úlcera gástrica. Es una bacteria gram negativa que coloniza la superficie de las células epiteliales del antro. Viven en el antro, preferentemente. Y cuando coloniza el duodeno produce cambios como una metaplasia gástrica. Esta bacteria, como ustedes ya lo habrán visto de repente en la clase de gastritis, produce una ureasa, la cual fragmenta la urea en amonio y CO2, ¿no? Requeridos para su supervivencia en ese medio ácido. Entonces el Helicobacter pylori vive en un pH menos de 1 o menos de 2, imagínense. ¿Qué bacteria puede vivir a ese pH? Solamente el Helicobacter pylori. Hay un trastorno en la secreción de ácido gástrico, hay una inhibición sobre las células D del antro que secretan la somatostatina, una potente sustancia inhibidora de la producción de gastrina, o sea, es la defensa por la célula G del antro. El Helicobacter pylori induce una respuesta inflamatoria produciendo hiperplasias de las células G, las cuales secretan gastrina, produce mayor ácido. En el Perú, los estudios acerca del Helicobacter pylori en realidad han demostrado, debido a nuestras condiciones higiénicas, sanitarias, más de un 70% de prevalencia en la población peruana. O sea, que ¿cuántos son acá? ¿Habrán 50? O sea, 35 por lo menos tienen Helicobacter pylori. En realidad ese es un estudio que hizo la Universidad Cayetano Heredia en el año 2002 más o menos, y esa es la prevalencia. Yo no sé si en estos años habrá cambiado, pero en realidad cada vez vemos en los consultorios hasta niños con Helicobacter pylori que tenemos que darle tratamiento de erradicación, porque ya tienen una úlcera duodenal. Un niño de 8 años que ingresa por hemorragia digestiva alta de emergencia, úlcera duodenal. Presencia por Helicobacter pylori. Entonces, es muy importante la detección del Helicobacter pylori. Los AINES, bueno, si es que tenemos que utilizarlos, aquí hay unos AINES un poco más seguros, no significa exentos, pero al menos más seguros, el aceclofenaco y el celecoxib, seguido por el nimesulide y el ibuprofeno. Y los que causan más riesgo, más lesiones gastrolesivas, es el piroxicam y el ketorolaco. ¿Ya? Hicimos un estudio en el año 99 de un estudio de grupos controles a un grupo de 25 pacientes, les dimos antiinflamatorios, y a un grupo, el grupo control, que no recibía antiinflamatorios. Entonces le hicimos endoscopía antes del inicio y después del término, que era un ciclo corto de 10 días de AINES.
¿no? Y usamos AINES, aspirina, naproxeno, ibuprofeno y el piroxicam, ¿no? Y en el grupo que más causó úlceras gástricas es el grupo del piroxicam y de la aspirina, ¿no? Entonces vemos que sí, miren, solamente con una toma corta de 10 días ya puede provocar úlcera gástrica, úlcera péptica, los AINES. Algunos pacientes que ya son más sensibles, más lábiles, los más ancianos, a veces toman un naproxeno por un dolor y ya están con hemorragia digestiva. Entonces, a veces es un uso bien rápido. Entonces, por eso que tenemos que tener siempre presente que los antiinflamatorios hay que darlos, pero hay que preguntarle si el paciente sufre de enfermedad ulceropéptica o ha tenido hemorragia digestiva o tiene alguna contraindicación para este tipo de... Porque a veces solamente les ponemos y ya no preguntamos y de ahí llegan a poca hemorragia digestiva, ¿no? Con melena. En la evaluación del riesgo de úlcera péptica asociada a dosis baja de aspirina como medicamento cardioprotector, por ejemplo, Kamamura concluyen que el uso de IBP reduce el riesgo de desarrollar úlcera péptica en población japonesa que toma dosis bajas de aspirina. Sin embargo, este riesgo se eleva en pacientes diabéticos o en aquellos que toman anticoagulantes. Entonces, si el paciente tiene que tomar AINES necesariamente, entonces tenemos que dar un protector de la mucosa gástrica, que en este caso, por ejemplo, Kamamura usó un inhibidor de bomba de protones, como es el omeprazol posiblemente. También hay otros protectores gástricos como que se utilizan, como por ejemplo el sucralfato, que también ha demostrado que da una buena protección gástrica durante el uso de los AINES para prevenir la úlcera péptica. El cuadro clínico, no sé si a alguno le ha pasado por acá, es un dolor epigástrico, es un dolor, como dicen, en la boca del estómago, o es un dolor en el abdomen alto, que a veces no se puede localizar exactamente, de tipo ardor, quemazón, como un hambre, como una lanidez, o como un vacío, ¿no? En el epigastrio, que a veces se irradia de mi abdomen derecho, o a veces hacia el lado izquierdo. Y si es muy penetrante, o muy transitivo, hay que pensar en que la úlcera se está haciendo una de las complicaciones, que es la penetración o la perforación, ¿no? Es postprandial inmediato o tardío, de 1 a 4 horas después de la ingesta de alimentos, más temprano en la úlcera duodenal que en la úlcera gástrica. En realidad esto mucho tiene que ver con la ingesta. Entonces usted tiene que preguntar el dolor si se agrava con la comida o se alivia con la comida, ¿no? Y cuando el paciente le diga que su dolor epigástrico de tipo ardor es nocturno, entonces es mucho más probable de que sea una úlcera péptica. Porque ustedes saben de que los cuadros que no son patológicos u orgánicos, como los cuadros funcionales, generalmente son diurnos, como el colon irritable, por ejemplo, ¿no? Pero si ya el problema es de noche, ahí ya no, porque en realidad el dolor más es diurno cuando es funcional. Entonces, cuando es nocturno, entonces aquí sí hay algo patológico. Los síntomas de una úlcera péptica puede ser de la misma úlcera péptica, pero también de sus complicaciones, ¿no? Entonces puede haber fatiga, porque de repente el paciente está con anemia, puede haber dispepsia, como los eructos, la acidez, náuseas, pérdida de peso, si es que esto hace de que de repente cuando él come se empeora, entonces ya no puede comer, o va disminuyendo la ingesta progresivamente. Dolor en el epigastrio, o que se irradia el tórax, y las heces negras si es que hace pues una melena o una hemorragia digestiva, ¿no? Entonces siempre hay que estar preguntando y preguntando para sacar los signos y los síntomas. En la exploración física, cuando ya tengan que examinar al paciente, obviamente que van a enfocarse en lo que es el dolor epigástrico. Vamos a ver cómo es la epigastralgia, ¿no? Si es a la palpación superficial, a la palpación profunda, y vamos a determinar si hay un punto duodenal o un punto epigástrico doloroso, ¿no?
Cuando hay una úlcera perforada, cuando la úlcera ya se perforó, el dolor puede ser en el epigastrio, pero puede ser con irradiación y puede haber signo de peritonitis. Los signos de peritonitis son el rebote, ¿no es cierto? Puede haber un abdomen en tabla, ¿no? Y las úlceras sangrantes, obviamente que el paciente tú lo vas a encontrar con taquicardia o hipotensión. Y obviamente que te refirió que había hecho o deposiciones negras o vómito oscuro o vómito de sangre. El diagnóstico generalmente de la úlcera péptica, el diagnóstico nos ayuda bastante los datos clínicos. En realidad antes se usaban las radiografías de bario, pero ahora ya no se utiliza para el diagnóstico porque obviamente ya ahora hay endoscopía por todos lados. Entonces la endoscopía es la prueba diagnóstica más precisa porque nos dice pues acerca de la localización, del tamaño, si es úlcera gástrica, si es úlcera duodenal, y además me permite tomar biopsias de los bordes, ¿no? Sobre todo en la úlcera gástrica, ¿no? En la úlcera duodenal no la vamos a biopsiar, pero la úlcera gástrica, como les he dicho, que puede tener una etiología cancerosa, tenemos que biopsiarla de todas maneras. Entonces ahí dice, en toda úlcera gástrica es obligatorio la toma de la biopsia. Y hay que repetir una endoscopía para verificar la cicatrización de la úlcera gástrica en 8 a 12 semanas. Las úlceras duodenales no requieren biopsia ni endoscopía de control, ¿ya? Pero lo que sí necesitan las úlceras duodenales, si de repente ya uno no le va a hacer endoscopía, pero sí necesito, si es que ya le di el tratamiento del Helicobacter pylori, tengo que cerciorarme de que sí erradicó el Helicobacter pylori. Entonces, de repente, si ya no le hago una endoscopía alta, le puedo hacer un examen de test de aliento. Entonces, después que termina todo el tratamiento del Helicobacter pylori, las 8 semanas de tratamiento con omeprazol o pantoprazol, con cualquiera que le hayan dado, entonces tengo que hacerle el test de aliento, ¿no? Para controlar si es que murió o no murió el Helicobacter pylori. Entonces, el tratamiento, primero siempre comenzamos obviamente con las recomendaciones de dieta, ¿no? Horario fijo, evitar irritantes, café, gaseosas, ¿no? Alcohol, tabaco, ¿no? Cítricos. Y el objetivo del tratamiento, ya del tratamiento farmacológico, aliviar el dolor, cicatrización de la lesión, tratar la enfermedad de base si es que tuviera, tratar el Helicobacter pylori si es que tuviera, y evitar obviamente que vaya a las complicaciones. Los medicamentos, tenemos 3 grupos: los inhibidores de la secreción del ácido, los protectores de la mucosa gástrica y los antiácidos. De estos, generalmente el A y el B se utilizan más. Los antiácidos, en realidad, como terapia para una úlcera péptica, no se utilizan. En los inhibidores de la secreción de ácido tenemos 2 grupos: los grupos de los inhibidores de los receptores H2, que aquí está la ranitidina, la famotidina. En general ya no utilizamos mucho ya la ranitidina ni la famotidina para una úlcera péptica, porque en realidad ahora hay medicamentos mejores. Entonces lo que más utilizamos son los inhibidores de la bomba de protones, que tiene un efecto de más o menos de 16 a 20 horas, a 24 horas de secreción de ácido, porque bloquea la bomba de protones eficientemente. El 77% de una úlcera duodenal no complicada se cura, imagínense, a las 2 semanas con IVPs, ¿no? Y el índice de cicatrización a las 4 semanas es superior al 90%. Y se administra una vez al día, antes del desayuno o antes de la cena. Por ejemplo, tenemos el omeprazol a una dosis de 20 miligramos, el lansoprazol a 30 miligramos, el esomeprazol a 40, el pantoprazol de 40, el rabeprazol de 20, ¿no? Entonces tenemos en realidad varias opciones. Ahora ha salido el dexlansoprazol, que también dice que tiene un poquito más de efecto de más horas y que evita el paso hepático. Entonces
Esos son respecto a los inhibidores de la bomba de protones. El sucralfato es uno de los protectores de la mucosa gástrica, que ya hablamos hace rato. Se adhiere muy bien a la superficie de la mucosa ulcerada, formando una base protectora contra la acción del ácido y la pepsina o sales biliares. Y este sucralfato estimula además la secreción de moco, lo que sí causa es un poquito de estreñimiento, y no usarlo por mucho tiempo en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Porque provoca trastornos electrolíticos el usarlo demasiado tiempo. Pero en general no usamos no más de 2 semanas, en las primeras semanas, para que le calme el dolor de la úlcera, ¿no? El ardor, el dolor que tiene en el epigástrico, pero después generalmente el tratamiento a largo plazo es el inhibidor de bomba de protones. También usamos el subsalicilato de bismuto, ¿no? Que también igualito forma una capa protectora sobre la úlcera, estimula la producción de bicarbonato y prostaglandina E. También utilizamos como adyuvante en el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori, y la índice de cicatrización solo con bismuto es de 80-85%. Administrar 1 hora antes o 1 hora después de los alimentos y al acostarse. Los antiácidos, como yo les dije, que ya no lo usamos mucho, pero que de repente si tú te vas a de salud te van a dar esto, porque esto nomás hay. Hidróxido de aluminio y magnesio, que en realidad pueden ocasionar trastornos de la diarrea, trastornos del magnesio, del bicarbonato, por eso que ya no se utiliza mucho. Entonces, como aquí por ejemplo, hemos sintetizado cuando se hace un diagnóstico de una úlcera péptica, cuando para el lado del laudo duodenal, si ya saben si es Helicobacter pylori o no has podido determinar si es Helicobacter pylori, igual va a erradicación de Helicobacter pylori. Si ya está sintomático, ya está bien, pero si está asintomático hay que hacerle un test de aliento. Pero en realidad no, la recomendación ya de la última consenso que hubo es que todos tienen que tener el test de aliento de control, ¿no? Si es una úlcera gástrica, hay que hacer la biopsia de la úlcera. Si el Helicobacter es positivo, va a erradicación y va a un control endoscópico. Y si el Helicobacter es negativo, o sea, puede ser entonces por AINE que haya sido, entonces evitar los AINES es la parte más importante de esto. ¿Han hablado ya del tratamiento de Helicobacter pylori con la doctora, creo? ¿Han hablado, no? Entonces, como ustedes ya sabrán, en realidad también lo he puesto acá porque en realidad es parte importante de la úlcera péptica. Entonces vamos a repetirlo, si es que hay alguna duda, algo que les haya quedado. El tratamiento de erradicación, ya con el último consenso que ha habido el año pasado, ya no es de 7 a 14 días, es 14 días, nada más. ¿Ya? Siempre se tienen que utilizar 2 antibióticos. En este caso, el tratamiento que más se usa es el de amoxicilina clarithromicina. Y a veces, si es alérgico a la amoxicilina, se puede utilizar el levofloxacino. En otros esquemas hay con tinidazol, tetraciclina, furazolidona. El control con endoscopía y biopsia o con test de aliento. Las complicaciones. Esto es algo muy importante porque en realidad, ¿cuál es la complicación más importante de la úlcera péptica? La más frecuente es la hemorragia digestiva alta. Ustedes eso creo que ya lo han visto en su clase, en su sede. Es una hemorragia digestiva que es proximal al ángulo de Treis. Se provoca melena, hematemesis y a veces hematoquesia. Puede haber una perforación. En la perforación ya vamos a tener signos de peritonitis y ahí es donde ya tiene que haber la ayuda del cirujano. Si es que hay pacientes con signos de obstrucción intestinal o obstrucción gástrica, obstrucción pilórica o una estenosis duodenal, evaluar el tratamiento quirúrgico o también se puede hacer dilataciones endoscópicas. En realidad, tanto la perforación como la obstrucción o la estenosis péptica, ahora ya con el advenimiento de la endoscopía y el uso de los inhibidores de la bomba de protones, en realidad se ha disminuido pues de un 20 a 30%,
ahora pues aún menos de un 1% que termina por una operación de úlcera péptica. Antes, cuando no existía el omeprazol, solamente había antiácido, bismuto y máximo la ranitidina que salió como boom. En realidad las complicaciones quirúrgicas eran muy frecuentes y por eso que todavía vemos algunos pacientes que tienen, por ejemplo, 60 años por ahí, que ellos han sido operados de una úlcera péptica, ¿no? Tienen han hecho antrectomía, ¿no? Bilroll 1, Bilroll 2 por úlcera péptica, que ahora generalmente ya no se hace. Hasta las hemorragias digestivas, que como ya hemos dicho en clase, que también iban a tratamiento quirúrgico, ahora con los tratamientos endoscópicos que hay, también es menos del 1% que terminan en cirugía, ¿no? Y la penetración, eso sí es un poquito más difícil hacer el diagnóstico, por lo que a veces un dolor penetrante, pero por ejemplo acompañado de diarrea, uno puede pensar que es simplemente una diarrea, una enfermedad intestinal, pero puede ser, por ejemplo, una úlcera péptica penetrada. Hemos visto también algunas úlceras que se penetran hacia la vesícula o hacia el colédoco, ¿no? Entonces, la penetración, a diferencia de la perforación, es que la penetración es mucho más lenta, es mucho más progresiva. Va poquito a poquito, minando, entonces se llega, por ejemplo, lo más frecuente es que se penetre hacia páncreas, ¿no? De la pared posterior gástrica se penetra hacia páncreas y te da un dolor de tipo pancreático, ¿no? Entonces, como vemos, las complicaciones de las úlceras pépticas ahora son cada vez menores debido ya a los tratamientos que existen de inhibidores de bombas de protones y a la erradicación del Helicobacter pylori. Y ojalá pues también al mejorar de repente nuestras condiciones sanitarias, también ese porcentaje alto que tenemos de Helicobacter pylori también vaya disminuyendo en el Perú. Ahora, el Perú es un lugar especial por muchos motivos y la flora intestinal de acá también es muy diferente. Entonces los tratamientos para el Helicobacter pylori también se tienen que ver por regiones. No es igual dar un tratamiento de Helicobacter pylori en Europa, en Estados Unidos, que dar un tratamiento de Helicobacter pylori en el Perú. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, utilizan metronidazol y les va muy bien. Acá la resistencia del metronidazol es más del 30-40%, entonces en ningún esquema en el Perú, por ejemplo, se recomienda metronidazol. Pero cuando vienen a veces peruanos que viven en Estados Unidos o en Europa, ellos han tomado metronidazol allá. Así les han dado allá. Y cuando vienen para acá, tú le haces la endoscopía y otra vez sigue positivo, porque el metronidazol no es del esquema para peruanos. Obviamente es el peruano, sino que se iba a vivir allá, ¿no? Entonces tenemos que darle esquemas que son netamente para peruanos, que sí, pues, por ejemplo, la amoxicilina, claritromicina es muy bueno, aunque la resistencia a la claritromicina está aumentando. Antes era del 7-10%, ahora está aumentando a 15-20%, pero como en general a nivel mundial está subiendo mucho la resistencia a antibióticos, ¿no? Porque cada vez se utilizan antibióticos mucho más fuertes. Entonces, la segunda línea, por ejemplo, para el Helicobacter pylori consiste en asociar amoxicilina y levofloxacina. Esa es la terapia dual. La terapia cuádruple utiliza bismuto, omeprazol, tetraciclina y furazolidona, ¿no? Y hay también una terapia secuencial, donde se utiliza amoxicilina y claritromicina, 5 días de amoxicilina, 5 días de amoxicilina y claritromicina, ¿no? Entonces, en realidad, para el tema del Helicobacter pylori es un problema porque en el Perú no disponemos de medios de cultivo y de discos de antibiograma, ¿no? Entonces no podemos usar acá, medir la resistencia del Helicobacter pylori. Así como ustedes hacen un urocultivo, detectan la E. coli y detectan qué antibiótico es el más sensible, no se puede hacer con el Helicobacter pylori. Crece en unos medios muy especiales, microaerófilos, y en realidad no hay medios de cultivo para el Helicobacter pylori. Entonces todos los
los tratamientos que se dan son de tratamiento empírico, probados ya en otras latitudes, pero según un reporte de resistencia en el Perú. A ver, chicos, eso es todo. A ver, ¿alguna pregunta?